Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio entonces a este curso intensivo de la unidad curricular Histocitología Ginecológica y Mamaria. Mi nombre es Luis Rivas, algunos ya me conocen. Soy licenciado en histocitotecnología, egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y soy citotecnólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, vamos a dar inicio a este curso intensivo. La unidad curricular abarca el siguiente contenido. El sinóptico nos incluye dos puntos que incluyen la parte ginecológica y otros dos que van dirigidos hacia la parte de mama. El primero de los puntos a tratar es la microbiología de la citología ginecológica y su influencia en los cambios celulares benignos. ¿Ok? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos a lo largo de estas 6 semanas. Bueno, la microbiología de la citología ginecológica y su influencia en los cambios celulares benignos. ¿Ok? Para esto es importante que conozcamos qué es la microbiota vaginal, la composición, el papel protector de la misma y las patologías asociadas y las respectivas terapéuticas. ¿Ok? Entonces comencemos. La microbiota es el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, incluida la boca, y el aparato genital. Estas bacterias colonizan nuestro organismo desde el vientre materno, pero fundamentalmente desde el momento del nacimiento, especialmente si este es por vía vaginal. La microbiota se va desarrollando a medida que avanza la vida, de forma que su composición es diferente en la infancia y en la adolescencia y también en la edad adulta. La relación de la microbiota y el organismo es simbiótica, es decir, una va de la mano de la otra. Mientras que las bacterias realizan una función protectora frente a enfermedades y agentes patógenos y ayudan a la metabolización de alimentos ingeridos, el organismo les ofrece un lugar donde vivir. La microbiota está compuesta entonces por más de 100 billones de bacterias solo en el aparato digestivo. Es por eso que ya la ciencia considera a la microbiota como un órgano más del cuerpo, aunque en este caso sea adquirido. ¿Qué funciones tiene la microbiota? Bueno, la protección, como ya lo mencioné, la protección ante bacterias patógenas que puedan provocar enfermedades. La microbiota es una barrera que protege el organismo, entre otras cosas, de organismos patógenos, de sustancias carcinogénicas, metales tóxicos, químicos nocivos y otras partículas. También contribuye con el mantenimiento del sistema inmune. Hay estudios que sugieren que hasta el 70% del sistema inmunológico depende de la microbiota. ¿Ok? Ellas favorecen entonces que las defensas funcionen adecuadamente. La regulación y el metabolismo, además del balance energético. Como ya lo mencioné anteriormente, la digestión de alimentos. ¿Ok? Ellas permiten entonces la descomposición de algunos de los alimentos que consumimos. También se dice que está involucrada también en la producción de vitaminas en el organismo. Y regulan la secreción de neurotransmisores intestinales, la insulina y péptidos fundamentales en la vida. ¿Qué puede alterar entonces la microbiota y qué consecuencias puede traer esto? Cuando se produce una alteración de la microbiota existe un desequilibrio entre las distintas cepas bacterianas, ¿ok? El organismo se ve afectado. Se sabe que un mayor riesgo de que se produzcan infecciones y se desarrollen enfermedades autoinmunes como la obesidad, la diabetes y otros cánceres, en particular también los cánceres digestivos, la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la alteración de la microbiota suele generar todo tipo de molestias intestinales, dolor de cabeza y pérdida de la energía. Puede producir también diferentes factores como esta puede estar producida por la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, la contaminación ambiental y el exceso o el mal uso de antibióticos. En resumen, las bacterias son seres vivos microscópicos que habitan prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra. Sin ellas, la vida sería imposible, ya que reciclan desechos, transforman la materia, son el sustrato alimenticio de muchos seres vivos y posibilitan los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. Además de todo esto, las bacterias también colonizan la superficie y el interior de los seres vivos, incluido el ser humano. Vámonos entonces a la parte específica que nos atañe este tema.
pues debemos hacer un esbozo de lo que se trata para poder introducirnos específicamente en lo que vamos a tratar. Entonces vamos a hablar de lo que es la microbiota vaginal. El término microbiota, que anteriormente se le decía flora bacteriana, ahora lo vamos a llamar microbiota, se emplea para describir el conjunto de microorganismos que se encuentran en los seres multicelulares, en este caso el ser humano. Aunque en la mayoría de los casos este concepto se asocie a comunidades bacterianas, también se incluye en el arqueas, los protistas, hongos y virus. La mayoría de los integrantes de la microbiota son o simbiontes, eso es lo que quiere decir que cumplen una labor para el hospedador, en este caso nosotros, los seres humanos, o comensales, es decir, que no hacen ni bien ni mal. También hay un número reducido de ellas que puedan llegar a ser patógenos, ¿ok? Las microbiotas tienen que mantener un equilibrio. Cuando ese equilibrio se pierde, entonces ellas actúan produciendo enfermedad en vez de proteger al organismo, ¿ok? Con estas definiciones en mano, es fácil llegar a la conclusión de que la microbiota vaginal es el conjunto de microorganismos que colonizan la vagina, el conducto elástico que forma parte del aparato reproductor femenino. Entonces, en este entorno se pueden experimentar varios cambios debido a procesos naturales, como la menstruación, las relaciones sexuales o el embarazo. ¿Ok? Cuando hay alteraciones importantes en esta microbiota, lo llamaremos disbiosis, que son alteraciones de la flora bacteriana. Entonces, la composición general de la microbiota vaginal. Las principales bacterias colonizadoras de la microbiota vaginal pertenecen al género Lactobacillus. Estos se consideran los guardianes, es decir, los protectores del ecosistema de la vagina. ¿Okay? Uno de los más mencionados, ¿okay?, que ya lo van a ver y lo van a investigar más adelante, son los bacilos de Döderlein. ¿Okay? Entonces, se ha demostrado que su capacidad para inhibir de forma directa el crecimiento de otros organismos patógenos. Tal y como lo indican los estudios, más del 70% de la muestra de un exudado vaginal está compuesta por lactobacilos. Sin duda, son el grupo microscópico más representativo de este entorno. La microbiota vaginal o flora se pueden resumir en los siguientes grupos. Aquí vamos a hacer, entonces, vamos a mencionar los grupos más comunes que pueden verse. ¿Ok? Aquí los separamos de manera, desde el punto de vista microbiológico. Sin embargo, cuando vemos una citología solamente podemos diferenciar entre cocos, bacilos y flora mixta. ¿Ok? No podemos diferenciarlos con tanta exactitud. Para eso están los laboratorios bacteriológicos. ¿Ok? Entonces tendremos cocos y bacilos gram positivos y anaerobios o aerotolerantes, como son los lactobacilos y los streptococos, los Conirobacteriums, la Carnerella y Staphylococcus. Por otra parte, tenemos los micoplasmas, que tenemos el género Mycoplasma y el Ureaplasma. Otro de los elementos pueden ser los bacilos, que pueden ser en este caso gram negativos anaerobios, entre los cuales tenemos el Proteus, la Klebsiella y el Escherichia coli. Otros que podemos observar son bacilos y cocos, que son gram positivos anaerobios estrictos, entre los cuales tenemos el Atopobium, el Peptococcus, el Clostridium y el Bifidobacterium. ¿Ok? Entre otras, pues tenemos otra clasificación que son los bacilos gram negativos anaerobios estrictos, entre los cuales están el Bacteroides y el Prevotella. Tenemos entonces las funciones de la microbiota vaginal. Los lactobacilos son los organismos más prevalentes en este entorno y por tanto esenciales para su correcto funcionamiento. Algunas de sus funciones más importantes son las siguientes: la producción de compuestos antimicrobianos, la síntesis de peróxido de hidrógeno. Es un mecanismo bien conocido para el antagonismo bacteriano, ya que inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos mediante interacción directa. Los lactobacilos que producen estos compuestos pueden inactivar virus y bacterias directamente. También ellos intervienen en la estabilización del pH. Los bacilos producen ácido láctico, lo cual se traduce en una acidificación del entorno. El pH vaginal es aproximadamente 4, inhibiendo así el crecimiento de muchos microorganismos patógenos. Entre otras de sus funciones tenemos la síntesis de agentes tensoactivos. Los lactobacilos acidófilos y los lactobacillus fermentum producen agentes tensoactivos que podrían inhibir la adhesión de ciertos patógenos en el epitelio vaginal. La formación de una biopelícula protectora.
la adhesión de la microbiota vaginal a sus paredes permite que se forme una biopelícula protectora. Esta actúa como barrera física frente a la adhesión de microorganismos nocivos. Como puedes comprobar, la microbiota vaginal protege este entorno de forma tanto directa como indirecta, y su finalidad simplemente es evitar la instauración de otros microorganismos para proteger el ecosistema y por tanto a su hospedador, en este caso la mujer. Hablemos entonces del término disbiosis vaginal. Disbiosis vaginal, como ya se los dije, es cualquier alteración de la microbiota normal. Si los microorganismos buenos de la microbiota vaginal se reducen en número y representan por cualquier motivo, representados por el estrés, el embarazo, terapias de reemplazo hormonal, el uso de antibióticos, las duchas vaginales, es posible que los patógenos oportunistas ocupen su lugar y comiencen a proliferar de forma descontrolada. Esto causa entonces la disbiosis vaginal, que puede entonces presentarse con los siguientes síntomas. Entre ellos tenemos la inflamación de la mucosa vaginal, picor o ardor vaginal, sensación de ardor intenso al orinar, lo que llamamos disuria, secreciones vaginales anormales. Entonces ahí vamos a comenzar a ver los flujos, ¿ok? O las secreciones pues ya vaginales, ¿ok? Y lesiones cutáneas en las zonas que estén más comprometidas. Dependiendo entonces del agente causal, pueden ser necesarios antibióticos, antimicóticos u otros medicamentos. Además, lo ideal es encontrar el motivo por el cual se ha producido el desbalance para evitar que ocurra en unas futuras ocasiones. La microbiota vaginal cumple una serie de funciones esenciales para el bienestar genital femenino, por lo tanto es importantísimo mantenerla sana para evitar infecciones por patógenos oportunistas a corto y mediano plazo. Muchas gracias por su atención. Como les comenté, hablamos un poco de las generalidades y en el próximo encuentro vamos a hablar de cada una de esas alteraciones que vamos a ver en la microbiota vaginal. La primera actividad, ¿ok?, va a ser la siguiente. Investigue los tipos de flora o microbiota más comunes en la citología ginecológica. ¿Cuál es la disbiosis vaginal más frecuente y por qué? ¿Qué función tienen los bacilos de Döderlein en el aparato genital femenino? La entrega va a ser escrita en computadora y va a ser realizada en grupos de 3 personas. Una persona va a responder cada una de las preguntas de la actividad. 3 preguntas, 3 personas, ¿ok? Lo van a enviar al correo que está señalado allí y es importante que tengan claro que no habrá prórroga. Recuerden que estamos en un curso intensivo, ¿ok, chicos? Me despido por acá. Ya en conversaciones con su vocera, pues aclaramos cuál va a ser la metodología de trabajo durante estas 6 semanas. Estoy a la orden, ¿ok? Me despido. Muchas gracias. Feliz